José, ¿querés que vayamos empezando Bueno, ahí, como para ir honrando a los que llegaron temprano? Por lo menos empezamos las primeras diapositivas. diapositivas de presentación. Dale. Bueno, esta capacitación va a ser sobre la introducción a la confección de los reportes de sostenibilidad. La vamos a estar dando Marco Bulorini, que acaba de hablar, y yo, María Josefina Ripani, somos los dos integrantes del área de sustentabilidad de Crow. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para que los que no nos conocen, Crow es una empresa global que está presente en todo el mundo, cuenta con oficinas de auditoría y distintos servicios de consultoría y asesoramiento, y es una de las 8 mayores redes de firmas de servicio a nivel mundial. En Argentina somos la 5ª firma de auditoría y contamos con más de 500 profesionales a lo largo de todo el país. Estos son algunos de los servicios que se brindan en Argentina: auditorías, recursos humanos, todo lo que tenga que ver con el sector financiero, el sector público, impuestos, todo lo que tenga que ver consultoría, mejora de procesos, BPO, marketing. Y bueno, nosotros, desde el área de sustentabilidad, lo que brindamos son diferentes servicios, por así decirlo, que van desde la identificación del contexto y de los impactos financieros y no financieros que tiene una organización, así como también todo lo que tenga que ver con la estrategia, desde el desarrollo de estrategias de sustentabilidad de las empresas, todo lo que tenga que ver con las soluciones ambientales para la transición a bajas de emisiones de carbono o economías de bajo consumo, servicios para mejorar el cumplimiento ambiental, social y de gobierno, tanto para la empresa como para toda su cadena de suministro. También realizamos todo lo que tenga que ver con la evaluación de los proveedores, servicios de auditorías de terceros, procesos de vida y diligencia de medio ambiente, social y de gobierno, así como también todo lo que tenga que ver con el asesoramiento en la gestión de riesgos de la sostenibilidad, la estrategia integral de estos riesgos ambientales y sociales, para completar el enfoque de gestión de los riesgos que ya tiene una organización, y todo lo que tenga que ver con el acompañamiento a las certificaciones B. Otro de los servicios que brindamos es la confección de los reportes de sustentabilidad y el aseguramiento externo de estos informes. Estoy escuchando un micrófono, pero bueno. Para comenzar, nos vamos a preguntar qué es la sustentabilidad. Es algo que hoy en día está en boca de todos, de todas las empresas que comienzan a manejar o empieza a estar más presente. El desarrollo sustentable o la definición de sustentabilidad se dio por primera vez en el año 1987 a través del informe de Brundtland, Nuestro futuro común, para la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, y lo define como el desarrollo de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. Y yendo un poco al concepto y de cómo poder implementarlo en una organización, la norma ISO 26001 define como la responsabilidad social empresarial como la posibilidad de contribuir a este desarrollo sostenible, abarcando las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Permitime agregar, José, que si bien nosotros sabemos que responsabilidad social, sustentabilidad y sostenibilidad no son exactamente lo mismo, etimológicamente, pero por ahí nos tomamos la licencia de igualarlas o de hablar de lo mismo, porque no nos vamos a poner tan quisquillosos en las definiciones, sino un poco más en las aplicaciones de ellas. Correcto.
Y yendo un poco al nuevo concepto, o a este nuevo concepto que tienen las empresas de buscar la sostenibilidad, es más que nada buscar el equilibrio entre la rentabilidad económica o la búsqueda de rentabilidad económica que tiene cualquier organización, o también la búsqueda de minimizar o de impactar positivamente en la sociedad y en el medio ambiente, ya que todas las empresas, independientemente de su tamaño, son responsables de los impactos que provocan sus actividades y decisiones. Entonces, el desafío que surge actualmente, o que va a comenzar a surgir en todas las empresas, es la búsqueda o replantearse el éxito buscando este equilibrio de sostenibilidad en las organizaciones. Las organizaciones o empresas que buscan ser sostenibles tienen que tener como concepto el propósito de crear un impacto positivo en el ambiente, en el ámbito no solo económico, sino también en lo social y ambiental. Tienen que tener la responsabilidad de tener en cuenta los intereses de los trabajadores, de las comunidades en las que operan y de sus impactos ambientales. Y también tienen que buscar ser transparentes. Es un poco esto de publicar los informes certificados sobre su triple impacto. Y en esto de buscar y de ser transparentes se presentan los reportes de sustentabilidad, que son documentos que proporcionan información sobre el impacto y el desempeño económico, social y ambiental que tiene una organización. Entonces nos preguntamos por qué reportar o qué beneficios va a traer a una organización. Siguiendo esta idea de que toda empresa no solo es exitosa si tiene un desempeño económico positivo, sino también que es exitosa si tiene un buen desempeño social y ambiental, los reportes de sustentabilidad permiten mejorar la comprensión de los riesgos y oportunidades a los que enfrentan las organizaciones, no solo los riesgos económicos o financieros. También permite entender la influencia de las políticas y las estrategias de la compañía, no solo tener una estrategia comercial, una estrategia de superamiento de la compañía, sino también una estrategia sustentable que vaya cada día más en concordancia con la estrategia originaria de la compañía. Permite detectar y optimizar los procesos internos, permite mostrar la relación entre el desempeño financiero y no financiero, permite mejorar la reputación y la lealtad de la empresa o de la marca, permite comparar el desempeño en el tiempo de la misma empresa, o también permite comparar el desempeño de la empresa con otras organizaciones del mismo rubro. También algo que hoy está muy presente, que es que facilite el acceso a los capitales, ya que a través de la transparencia permite a proveedores o inversionistas u organizaciones que también realicen sus análisis de riesgo sobre el desempeño de la organización en la que van a aportar, y permite a los grupos de interés internos y externos formarse una opinión y tomar decisiones informadas sobre la contribución de nuestra empresa al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Un poco algunos conceptos del propósito del negocio de una empresa. Ponemos, para ejemplificarlo, dos expresiones. La primera, que dice que las empresas que tienen mejor desempeño crean un propósito social en sus operaciones que es igual de importante que el propósito económico. Y por otro lado, que la sociedad le exige a las empresas, tanto sean públicas como privadas, que tengan un propósito social. Para ser exitosas en el tiempo, cada empresa no solo debe lograr un desempeño financiero, sino también demostrar cómo está relacionado con una contribución positiva a la sociedad. Acá permitime acotar, José, no sé si están familiarizados con Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. BlackRock es un grupo de inversionistas, el más grande del mundo, probablemente mueve, quizá, no sé, estoy suponiendo un cuarto, un tercio del dinero de bolsas, bonos y obligaciones negociables a nivel mundial, y su CEO está diciendo que la sustentabilidad es importante. Esto
¿Qué queremos decir con esto? Los inversores están viendo la importancia de la sostenibilidad y del valor con propósito o del valor de contribuir no solamente al desarrollo económico, sino también al mejoramiento de la gestión ambiental y el desarrollo social. Lo está diciendo el CEO del holding inversor más grande del mundo, ¿no? Bueno, y para comenzar a replantearse este nuevo éxito de las empresas y ser una empresa sostenible, tenemos que conocer un poco dónde está parada nuestra empresa. Nosotros podemos identificar que para llegar a un reporte de sustentabilidad tenemos un camino previo y tenemos que conocer en qué contexto, siempre hablando de sostenibilidad, está parada la empresa y cuál va a ser nuestra estrategia sostenible o de sustentabilidad. Ya que más madura es la empresa, desde la sustentabilidad hablando, mejor va a ser su reporte de sustentabilidad. Entonces nosotros desde Crow lo que trabajamos es con una especie de modelo de madurez que tiene 5 niveles, que nos permite identificar cuál es el alineamiento entre la responsabilidad social empresarial con la estrategia de la organización. Por lo general, una empresa que comienza o que se comienza a interiorizar y que tiene ganas de reportar, se encuentra en un nivel entre 1 y 2, que son empresas que tienen algunas actividades dispersas de RSE, que tienen puesto el foco en los aspectos internos, o que ya comenzaron a evaluar su negocio como un caso de negocio general de sustentabilidad, tienen algunas mediciones en curso, y se están dando cuenta que sus grupos de interés no son solo los internos, sino que tienen otros grupos de interés con los que se relacionan. El nivel de madurez va cambiando con los años porque la búsqueda de la sustentabilidad es gestión, es una búsqueda de mejora continua, que lleva a ir mejorando con el tiempo, con los años, y alcanzar un nivel de madurez 4 o 5, que son empresas que tienen planes holísticos que no se diferencian entre la estrategia de sustentabilidad de la organización y la estrategia sustentable, que tienen puesto el foco en las operaciones, en qué opinan los stakeholders, cuál es la visión de ellos sobre sus organizaciones, tienen indicadores definidos, tienen programas y planes de adecuación, tienen el control sobre su cadena de valor también. Entonces, un poquito lo que hay que plantearse cuando uno comienza a buscar el éxito sustentable es de conocer en qué nivel de madurez estamos para poder ir definiendo cuáles van a ser los planes de acción o los pasos a seguir para ser cada vez más sustentables. Sí, y este modelo de madurez que nosotros definimos en Crow sirve también para compararse con otras empresas del mismo tamaño o de la misma industria o alguna otra empresa con la que querramos compararnos en términos de sustentabilidad. Nosotros lo que tenemos es una definición de cada uno de esos niveles y sirve para hacer un benchmarking comparándonos siempre con las líderes para ver a cuánto... Perdón, se me silenció. Para compararnos con las líderes, a ver a cuánto estamos de eso o a ver cuánto le estamos ganando a las demás, en términos de sustentabilidad siempre, ¿no? El nivel último es cuando no hay diferencia entre la estrategia de la organización y la estrategia de sustentabilidad, es la misma. Cuando el propósito social y el propósito de medio ambiente y el propósito económico se alinean hacia la misma dirección. Bien. Entonces, luego de esta breve introducción sobre la sostenibilidad en las empresas, se nos surge el interrogante de cómo poder planificar un buen reporte de sustentabilidad. Primero deberíamos definir la metodología o marco de referencia que vamos a utilizar en nuestro reporte. Luego, definir los grupos de interés a los que va a estar dirigido. Y por último, la materialidad, que sería definir qué aspectos materiales vamos a incluir en nuestro reporte.
El primer paso de la metodología, tenemos diferentes marcos de referencia. Actualmente el más utilizado, si bien es GRI, existen diferentes guías o diferentes estándares que se pueden integrar entre ellos, o se puede optar por uno solo. Eso depende mucho de la organización. Hay algunos que son certificables, como la ISO 26000, y hay algunos que son más de comunicación, de ayudar a ver cómo se está contribuyendo al desarrollo sostenible, como son los ODS o la comunicación del Pacto Global. El segundo paso es la determinación de los públicos, a quién va a ir dirigido. Y esto es el famoso concepto de stakeholders, que son todas las personas o grupos de personas con la que empresa tiene su relación y que tienen interés o alguna decisión o actividad sobre la organización que va a hacer el reporte. Para definir cuáles son nuestros stakeholders, podemos definir o agruparlos en diferentes grupos o subgrupos. Uno puede ser a través de la responsabilidad, que son aquellos stakeholders que tienen obligaciones hacia la organización, ya sean legales, financieras u operativas. También puede depender la identificación de los stakeholders por la influencia que tiene, que son los grupos que influyen o que pueden llegar a influir en el desarrollo de las actividades de la organización, por la cercanía, porque son los grupos que interactúan de manera cercana, siempre incluyendo tanto los stakeholders internos como externos. También puede ser otra diferenciación la dependencia, que es cuánto dependen, si directa o indirectamente de la organización, y la representación, que son personas que a través de la estructura regulatoria o culturales representan a personas. Por ejemplo, algún líder de alguna comunidad local, un representante sindical, los consejeros. Una vez que definimos cómo vamos a identificar nuestros stakeholders, deberíamos armar un mapeo que nos permite identificar nuestros stakeholders, tanto internos como externos, ver cómo están conectados entre ellos, ver si definimos alguna categoría en particular, si hay subcategorías dentro de cada stakeholder, y también tendríamos que ver cuál es el nivel de influencia que tienen tanto las decisiones de los stakeholders hacia nosotros, como nuestras decisiones o nuestros impactos sobre los stakeholders. Y por último, para planificar un buen reporte, debemos identificar la materialidad, es decir, ¿de qué vamos a hablar en el reporte? Pueden ser dos tipos de aspectos materiales. Los primeros, que son los que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales significativos que tiene la organización, y luego están también los impactos que influyen de modo sustancial en la evaluación de la decisión de los grupos de interés. Cuando nos planteamos hacer un reporte, tenemos que informar realmente sobre lo que importa, y la organización que esté haciendo un reporte tiene que estar dispuesta a revelar indicadores aunque no sean positivos. Una manera de analizar los aspectos materiales es interceptar la importancia de estos aspectos materiales para la estrategia de la organización, de los directivos de la organización, y cuál es la influencia de estos aspectos en los grupos de interés, o cuál es el interés de esos stakeholders sobre esos aspectos materiales. Por ejemplo, acá podemos ver una matriz de materialidad de una compañía de tecnología, donde pueden ver que se identifican los impactos en la estrategia de la organización y la relevancia que se le dan a esos aspectos materiales los grupos de interés. Pueden ver también que ellos definieron como bajo, medio y alto, y que entre los aspectos altos, por ejemplo, está la transparencia que tiene la organización, la calidad de los servicios, la protección de los datos y la privacidad, el buen uso del Internet en los niños y jóvenes. Los aspectos materiales van a ir cambiando mucho en cuanto al tipo de organización que esté evaluando y los tipos de grupos de interés que hayamos definido.
Otro ejemplo que tenemos acá es una matriz de materialidad de una compañía cementera, que ustedes acá van a ver que como temas más importantes o más relevantes se determina la salud y seguridad de los empleados, el clima y las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de energía. O sea, ustedes pueden ver que depende del rubro, van a ser importantes o relevantes diferentes temas materiales. Y ahora si nos preguntamos cómo hacer un reporte o cómo reportar una vez que tenemos identificados los pasos previos, como primer punto tenemos que identificar los indicadores de desempeño a reportar. Segundo paso sería la recolección de la información y por último la redacción, revisión y diseño del reporte. Para identificar los indicadores. Perdón que te interrumpa, José. Si quedó alguna duda de los pasos anteriores, no duden en escribirlo, que yo voy a ir revisando el chat y lo vamos contestando antes de seguir avanzando. Así que siéntanse libres de consultar lo que quieran. Sí, Marco ahí está con el chat grupal que lo tiene más presente que para ir contestando. En cuanto a la confección del reporte en sí, el primer paso decíamos que era identificar los indicadores de desempeño. José, perdón que Alejandro Sí. nos pregunta si podemos volver a repetir los pasos previos de la planificación. O sea, como para ilustrar un poquito, vimos primero el concepto de sustentabilidad y por qué es importante, después los pasos previos que son cómo se planifica un reporte, que desde nuestra experiencia los pasos son definir cuál es la metodología, que ahí es cuál es el marco de referencia a partir del cual vamos a reportar. Como dijo José, la mayoría de los reportes se realizan en base a GRI o GRI, que es el Global Reporting Initiative. Yo no creo que menos del 80% de los reportes de sustentabilidad mundiales se hagan con otra norma que no sea el GRI. Sí es cierto que además de GRI se pueden intersecar, por ejemplo, con los ODS, con SASB, Integrated Report y alguno más. Eso como primer punto. Segundo punto, definir los públicos hacia quién queremos reportar. En ese caso tendríamos que elegir todo lo que tenga que ver con stakeholders y los grupos de stakeholders y cómo se relacionan entre ellos, es lo que explicó un poco José de cómo estratificarlo y qué grupos, como casi siempre van a estar, ni siquiera casi, siempre van a estar proveedores, clientes, empleados, por ejemplo, pero después puede haber fundaciones, puede haber algún proveedor que es más crítico que otro, entonces es más importante en nuestra comunicación y en nuestra consulta. Estarán los accionistas, estarán los vecinos, el público, el usuario final, etc. Todas esas personas influyen o se dejan influir por el accionar de la organización en su operatoria. Y por último, para definir la materialidad, es el proceso de no solamente, bueno, a quién le voy a comunicar, sino qué le voy a comunicar. Debería ser bastante o completamente relacionado con con la industria en donde se encuentra la organización o la compañía. Sería extraño que, por ejemplo, una minera no comunique sus resultados de consumo de agua, o de emisiones, o de consumo de energía. De la misma manera sería algo extraño que una empresa de administración de recursos humanos, por ejemplo, no comunique los despidos o la brecha salarial entre hombres y mujeres o algo por el estilo. Lo importante es que la matriz de materialidad y la importancia que tiene cada uno de esos tópicos puede variar de empresa a empresa e incluso de la misma empresa de año a año, porque puede ocurrir una pandemia en donde para todos ahora sea mucho más importante la seguridad y salud ocupacional, que antes quizá no le prestábamos tanta atención. En general, ahí José Lucía hace otra consulta, pero en general lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que en ese cruce de matriz
con una línea horizontal o en diagonal, deberíamos ir barriendo desde lo más lejos del cruce de ordenadas, del cruce de ejes, hacia lo más cerca. Mientras más cerca esté del eje, es menos importante. Lo que más lejos esté del eje es lo más importante, ¿no? Porque lo que estamos intersecando es lo que opinan los grupos de interés versus lo que dice la estrategia de la empresa. Si es importante para la empresa e importante para el grupo de interés, definitivamente es un aspecto material. Si es poco importante y poco importante, no es un aspecto material. No comuniquemos algo que nadie va a leer o a que nadie le interesa, básicamente. Sí, y en Lucía cuanto dice, a esa la... matriz la define el directorio de acuerdo a su percepción. ¿Se hace una encuesta a los colaboradores? ¿Querés contestar vos? Bueno, la idea de una matriz de materialidad y de hacer un reporte es incluir la percepción o el interés de todos los grupos de interés que tengamos determinados. Por eso decíamos de poder definirlos primero y poder después saber qué ellos opinan o cuál es el interés de ellos sobre nuestra empresa. Obviamente que el último aval lo tiene el directorio, pero siempre tiene que ser representativa y tiene que estar relacionado con el rubro, como decía Marco, que se va a reportar. Claro, y ahí como para aclarar un poco más, la encuesta, como consulta Lucía, no siempre es una encuesta, pero a veces sí se usa la encuesta para consultar la materialidad a los grupos de interés. No solamente se haría a los colaboradores, también se haría a proveedores, a fundaciones, a los accionistas, etcétera, como para solicitar o por lo menos consultarle qué les parece importante sobre el accionar de la empresa propia, ¿no? O de la organización. Más que nada es poder llegar a tener una interacción con los grupos de interés y saber qué quieren saber ellos de nuestra gestión de sustentabilidad. Carolina nos consulta, ¿se debe conformar un grupo de personas interno para confeccionar el reporte? No se debe. Hay prácticas de lo más variadas. Muchas veces esto cae dentro del paraguas del gerente de relaciones institucionales o el gerente de recursos humanos, porque tiene que ver mucho con la comunicación y lo que la empresa comunica hacia afuera. Entonces, muchas veces cae ahí adentro. Para las empresas que todavía no tienen un área de sostenibilidad, de desarrollo sostenible o el nombre que le quieran poner, todavía puede ser RC. No necesariamente tiene que haber un grupo, pero sí puede haberlo. Nosotros trabajamos con clientes en donde nuestro interlocutor válido es una sola persona y otros clientes en donde nuestro interlocutor son 15 y cada uno nos brinda la información de su área y lo que tienen o quieren o les solicitan reportar, y después nosotros nos encargamos de confeccionar el reporte en base al estándar que ellos nos hayan solicitado, y después en conjunto, quizá con una reunión de cierre o con el gerente que esté a cargo, se puede hacer las correcciones correspondientes, pero no hay una receta. Si hay un grupo de personas interno para confeccionarlo, sería buenísimo. Quiere decir que hay más de una persona a la que le interesa adentro de la organización, pero no es un requisito. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda sobre la planificación del reporte. Ok. Bueno, gracias Carolina, así que sigamos, José. Ahora pasamos al proceso de confección del reporte. ¿Cómo hacer un reporte de sustentabilidad? Primero, tenemos que identificar los indicadores de desempeño que vamos a reportar. Segundo, tenemos que recolectar la información. Y por último, redactar el reporte, revisarlo y pasar a diseño gráfico. Eso del diseño gráfico quizá no es un requisito, pero últimamente las empresas le están prestando mucha atención a cómo lo presentan para que sea atractivo y la gente lo lea, entonces lo ponemos como una parte necesaria del proceso porque en general se le presta atención. Correcto. En cuanto a la identificación de los indicadores de desempeño que vamos a reportar, tenemos que primeramente hacer una conexión entre los asuntos relevantes, esos asuntos materiales que nos surgieron,
con los aspectos definidos, por ejemplo, con el estándar GRI o con el estándar de reporte que vamos a estar implementando, ya sea SASB, ya sea Reportes Integrated o GRI. Después tenemos que identificar dentro de los estándares o de los contenidos GRI cuáles van a ser los indicadores candidatos o los indicadores más representativos para nuestra organización, y validar la disponibilidad y la existencia de la información, si hay algún proceso ya sistematizado, si se puede llegar a recolectar la información. Y acá es importante tener en cuenta que lo que no se mide no se gestiona, y lo que no se gestiona no se puede mejorar. Entonces, con este concepto que habíamos dicho antes de que la sustentabilidad es un sistema de gestión que nos permite ir mejorando, ir buscando la mejora continua, tenemos que poder identificar y determinar indicadores que nos permitan realizar planes de gestión, planes de acción para gestionarlos y para ir mejorando. Es muy importante que acá tengan en cuenta que, no lo dijimos antes, pero los reportes de sustentabilidad son a año vencido. O sea, nosotros vamos a estar contando algo que hicimos en un periodo anterior, no lo que estamos haciendo ahora. Porque Sí, entonces en ese caso a veces hay algunas restricciones para conseguir la información. Nosotros, por ejemplo, en 2020 estamos redactando el reporte 2019 y salió como que es un indicador importante, o por lo menos relevante, la capacitación del personal, y nosotros durante todo 2019 no registramos las capacitaciones, ni sumamos cuántas horas de capacitación, o no tenemos indicadores relacionados. Lo más probable es que este año reportemos que, si bien lo estuvimos haciendo, no tenemos indicadores específicos, pero para este año significa que tendríamos que trabajar en la mejora de eso, o sea, para ir recolectando la información. Claro, sería... Por eso ahí José dice que es a año vencido, o por lo menos a periodo vencido, no necesariamente tiene que ser un año, pero sí es de información histórica. Sí, y eso que decía Marco es muy importante, que a veces tal vez si no se puede validar la disponibilidad de la información, lo que se puede incluir es alguna meta o algún desafío para comenzar a trabajar y gestionar ese indicador. El segundo paso es comenzar a recolectar esa información. Acá podemos definir las planillas u hojas de recolección de información, ya sea cualitativa como cuantitativa, para validar los indicadores. Tendríamos que recolectar la información en sí con cada una de las áreas reportantes y reportar los aspectos. En cuanto a reportar los aspectos, por ejemplo, si tomamos la base GRI, que es la más utilizada hoy en día, podemos ver que tienen los estándares universales, donde en las guías 101 dan los tips para poder utilizar las guías GRI. La información general de la empresa se da en las guías incluidas dentro de los 102, y una explicación un poco del enfoque de gestión de la organización van a estar presentes en las guías 103. Por otra parte, después tenemos los estándares temáticos de cada uno de los impactos que vamos a tener. Están los GRI 200, que son los estándares económicos, los GRI 300, que son los estándares ambientales, y los GRI 400, que son los estándares sociales. Dentro de cada uno de estos estándares que vamos a definir, como pueden ver, por ejemplo, en estándar económico, tenemos del 201 al 206. A su vez, cada uno de estos contenidos que pueden haber surgido o no como relevantes, cuentan con indicadores más específicos sobre cada rubro o sobre cada aspecto que se va a desarrollar. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer es poder definir, bueno, nos resultaron relevantes tantos indicadores, analizar de cada uno de esos indicadores cuáles van a ser los más acordes a nuestra organización, y a su vez poder, cuando recolectemos la información, ir verificando que estemos dando cumplimiento a lo que pide cada uno de esos contenidos
de la guía que estemos utilizando. Acá podemos ver, por ejemplo, los estándares económicos de GRI, que son los 200. Sí, ahí un poco ilustra la cantidad de estándares que hay y por qué son tan diversos, básicamente porque tienen que ser adaptables a todo tipo de organización, de todo tamaño y de toda industria. Entonces, al ser tan diversos, por eso mostramos un poco lo que incluyen los 200, lo que incluyen los 300, y ahora en la próxima diapositiva están los que incluyen los 400. Si para todo lo medimos y todo lo metemos en un reporte, son muchísimas hojas de algo que va a dejar de ser interesante. Entonces, el desafío es hacer algo que comunique, que transparente la gestión, que muestre qué hicimos en favor del desarrollo sostenible y al mismo tiempo que sea interesante. Repito, si reportamos 100 indicadores, 200 indicadores, está lejos de ser interesante, porque se vuelve un libro extenso que nadie va a querer leer. Por eso, al haber tantos indicadores y tantos contenidos, acá puntualmente hablamos de GRI, pero esto sí, se depende puede del estándar. extrapolar a todos los estándares. Por eso es tan importante el proceso previo del análisis de materialidad para definir qué es lo importante, qué es lo que vamos a reportar. Después, aquí y en estas diapositivas están los listados, pero puntualmente lo que vamos a definir, ¿querés volver a la del 200? Si para nosotros es importante en una empresa, para nosotros o para los stakeholders, ¿no? Si en la matriz sí, resultó materialidad salió importante la lucha contra la corrupción, nosotros tendremos que intentar reportar sobre el contenido, en ese caso sería 205-1, 205-2 y 205-3. Si los otros 5, perdón, acá falta el 207, que es un estándar que es nuevito, que es sobre impuestos, que todavía no es obligatorio, pero sí ya está publicado. Son 200, hasta el 207 debería ser, pero bueno, para la próxima capacitación lo agregamos, ese fue nuevito. Pero volviendo al anterior, si de todo lo que es desempeño económico, lo único importante fue lucha contra la corrupción, en nuestro reporte estará el 205.1, 205.2 y 205.3. Todos los 201, 202, 203, 206, 7 no lo incluiremos. ¿Se entiende? Es importante el análisis de materialidad previo para que el informe sea relevante y sea pertinente. Álvaro nos consulta cuántos indicadores por lo general se suelen reportar en algún reporte normal de sustentabilidad. Y te mentiría si te digo que esa respuesta que existe una sola respuesta a esa pregunta. Porque podrían ser 15, podrían ser 30, podrían ser 50. Lo importante es que se relacionen con la industria y que hayan sido relevados en un análisis de materialidad previo. Eso por lo menos es lo más importante para nosotros. Tenemos el caso de un cliente que es muy verticalista en cuanto a sus negocios, tienen sus plantas de producción y después tienen fabrica, por ejemplo, su propio material de empaque y también fabrica y tiene producción agrícola para lo que va a parar a la planta de producción. Bueno, en ese caso hay un montón de indicadores porque es una empresa muy, muy amplia, porque su estrategia es verticalizar todo su negocio. Pero después hay otro tipo de empresas que, por ejemplo, tercerizan mucha parte de sus procesos, en donde probablemente sea lo más importante el tema compras y cómo intenta integrar a los proveedores al desarrollo sostenible, y no mucho más, o sea, aparte de quizá los empleados propios y el desarrollo económico, por ejemplo. Pero no hay una fórmula para decir qué cantidad de indicadores es la correcta. Va a depender mucho del tipo de empresa. Si querés, sigamos, José. Bueno, y el último paso para confeccionar un reporte es la redacción, la revisión y el diseño, como decíamos. Bueno, tenemos que, en base a los indicadores que vamos a tener que reportar, tenemos que definir un layout del reporte, confeccionar los borradores. Siempre se va
a redactar un primer borrador inicial que por lo general va a tener varias correcciones, ya sea por parte de cada una de las áreas, como también de la dirección de la organización. Y el diseño, acá, bueno, optamos nosotros por poner los diseños de los últimos reportes de organizaciones con las que hemos estado trabajando, pero bueno, en internet pueden encontrar muchísimos otros reportes. Claro, esto se caracteriza por ser público. En general todas las empresas lo publican en su versión digital y algunos lo imprimen y lo reparten, y como verán son de la más diversa índole. En este caso están, y cada uno le da un poco su impronta al diseño, ¿no? Sí. Está el hipódromo de Palermo, por ejemplo, con su edificio señorial, y después empresas de servicios como Globant y Randstad, que tienen un diseño bastante minimalista y ágil. Bueno, la Fundación Mundo Sano, que pone a las personas en su tapa, porque básicamente es su razón de ser, es una fundación que atiende o que lucha contra las enfermedades desatendidas, y Arcor, que era un poco mi ejemplo de la organización verticalista, en los que ellos fabrican siembran desde el tomate hasta la lata, fabrican la lata y la caja donde la van a embalar. Entonces, es más, si lo ven, el reporte de Arcor es largo y tienen muchísimos indicadores porque es muy amplio. A lo que quería, cada uno le puede dar su impronta al diseño y no estaría violando ninguna regla. Lo importante, o lo más importante, es que se adapte a la estrategia de comunicación de la organización. Sí, y otra cosa que yo quería resaltar es que pueden ver que son empresas de rubros completamente distintos y que cada una, a su vez, utilizaron guías iguales o distintas. Todos utilizaron GRI, pero también se incluyeron SASB, se incluyeron para el caso de Mundo Sano los contenidos de GRI de sectoriales para organizaciones no gubernamentales. El caso de Globant, por ejemplo, incluyó el reporte, todo lo que es reporte integrado y SASB, se incluyeron ODS, en Arcor se incluye la comunicación del Pacto Global. Son todos reportes de sustentabilidad de empresas de diferentes rubros y que, bueno, la metodología fue distinta, pero que el resultado es el mismo, es transparentar nuestras acciones y nuestra gestión de sustentabilidad. Mira, ahí, por ejemplo, Horacio nos consulta: ¿cómo sabemos qué tan interesante le resultó a nuestros públicos de interés el reporte de sustentabilidad y cómo se retroalimenta para los próximos a elaborar? Buenísimo. No hay una receta, vuelvo a decir lo mismo, por ahí depende mucho de quiénes son los públicos de interés, pero para mí, incluso hay experiencias que nos han dado muy buenos resultados. En el segundo reporte, cuando comenzás el diseño del segundo reporte, toda la etapa de planificación de la que hablamos antes, cuando empezás en esa replanificación, lo importante es volver a analizar a tus públicos de interés y los podés convocar a conversaciones, a entrevistas en profundidad, en la cual yo la primera pregunta que pondría sería: ¿tuviste oportunidad de leer el reporte del año pasado? ¿Qué te pareció? Bueno, nosotros algo que hicimos, por ejemplo, para la Fundación Mundo Sano fue algo así, para la retroalimentación de los públicos de interés, y la verdad que dio muy buenos resultados porque se interesaron no solo en lo que decía, sino que hasta nos proponían mejoras y nos decían qué querían saber sobre la fundación. Estuvo muy interesante. No sé si para todos debería ser la misma metodología, porque puede ser que haya públicos de interés muy diversos. A lo mejor se puede hacer una encuesta una encuesta, no sé si de satisfacción, pero sí quizá de opinión sobre la información del reporte. Miguel nos consulta si se puede, perdón Horacio, si no quedó claro, cualquier cosa decime que lo ampliamos. Miguel nos consulta si se puede incluir la pregunta en encuestas internas o de clientes. A mí me parece que sí, justamente era lo que estábamos desarrollando. Totalmente. Para mí se puede hacer
dentro de las encuestas internas que haríamos, por ejemplo, de clima organizacional, a clientes con encuesta de satisfacción, pero habría que extrapolar un poquito hacia proveedores, fundaciones, socios, alianzas estratégicas, accionistas, directores, etc. Para que no se quede solamente con lo que dicen los clientes y lo que dicen los empleados. Sí, por eso es importante lo que hablábamos al principio en la planificación, de poder mapear nuestros grupos de interés o stakeholders, para poder intentar cubrir o llegar a todos. Sí, nosotros una metodología que usamos bastante es esto del mapeo, es ir actualizándolo año a año, básicamente listando quiénes son todos los grupos de interés y verificando si se mantienen vigentes o si es necesario un refresh, pero siempre, en general siempre van creciendo, porque nos vamos dando cuenta de que no eran grupos de interés, sino, che, a este no lo había identificado, bueno, y lo vamos agregando. Y cuando más heterogéneo y más amplio son esas consultas, más rica la información que recibimos de retroalimentación. Perdón, me fui, no sé si se me desconectó No, a mí. a mí se me desconectó. Perdón. Perdón. Ahí están todos, sí. Bueno. Bueno, disculpen la interrupción, quedó el chat en blanco, así que si había alguna pregunta que no hicimos tiempo a leer, por favor la vuelven a escribir, y si no, seguimos para adelante. Bueno, y un último paso en cuanto al proceso de confección del reporte, que no es obligatorio, pero sí le da cierta fiabilidad a la información, es poder asegurarlo o verificarlo. Existen diferentes metodologías de aseguramiento de la información que estamos brindando. Existen normativas contables, como la primera que ven ahí, SAE 3000, que es una normativa contable para asegurar la información no financiera, y también hay otras normas de aseguramiento de la sostenibilidad, que es un proceso de colaboración multi-stakeholder basado en los principios de materialidad, exhaustividad y grado de respuesta. Por lo general, los reportes de sustentabilidad que cuentan con una metodología de aseguramiento o algún informe de verificación, se presentan tres tipos. Están los que presentan un aseguramiento razonable, donde se realizaron pruebas detalladas y hubo una recolección de las evidencias y justificación de la información que se está brindando. Por ejemplo, se utiliza la frase creemos que los estados financieros o la información no financiera representa una imagen fiel de lo que se está gestionando. También están los aseguramientos limitados, que son principalmente a través de consultas y análisis o procedimientos menos detallados que un aseguramiento razonable. Y están también los sin aseguramiento, que es la preparación de los estados financieros y que no se puede concluir nada. Claro, esta parte de evaluación, por ahí para poner dentro de contexto, es, en el reporte yo puedo decir que no tengo brecha salarial entre hombres y mujeres. Bueno, y le creo al que está reportando eso. Hay auditorías que, si por ejemplo, perdón, hay reportes que si por ejemplo pusieron un dictamen al final del reporte donde evidencien que hay una entidad que hizo la evaluación, quiere decir que estuvo mirando los papeles de trabajo para que nosotros podamos reportar fidedignamente
que no hay brecha salarial entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ¿no? Sí, o que si decimos que no incumplimos ninguna legislación ambiental, no incumplimos ninguna legislación ambiental, que es cierto claro, lo que estamos técnicamente que sea cierto. reportando. Así con todos los indicadores. Hay algunos que no se pueden verificar y los que sí. Por lo general se indican qué indicadores fueron verificados. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, si no, continuamos con los principios para la elaboración de los reportes de sustentabilidad. Estos son algunos tips y son los recomendados por GRI y algunas otras recomendaciones nuestras que tienen que ver un poco con la calidad, el balance, el equilibrio que tiene que ver que tiene que tener la información. O sea, hasta ahora todo lo que estuvimos hablando es de cómo elegir esa información, cómo representarla. Ahora, bueno, un poco más sobre las características de esta información, ¿no? Bueno, los principios para la elaboración de los reportes de sustentabilidad son principios fundamentales para lograr que los informes sean de primera calidad y podemos definirlos como indicadores que definen el tipo de contenido del reporte o los indicadores que definen la calidad del reporte final. Dentro de los contenidos que definen el contenido del reporte. Perdón que te, sí, que te porque me apareció. interrumpo. Miguel nos consulta cuál es la frecuencia recomendada. Recomendado, no nos aventuraríamos a darte una recomendación. Sí, te podemos decir que el 90% de las empresas reportan anualmente. Los reportes que están saliendo ahora en 2020 son los reportes de la gestión 2019. También existe el caso que se haga cada 2 años. Es un poco vencido para nuestro gusto. Imaginen hoy hablar de lo que pasó a principios de 2018. Queda un poquito extemporáneo, pero lo más adoptado es trabajar con un reporte anual. También se puede relacionar a veces con el cierre de los balances o de los estados financieros, los ciclos. Claro, no necesariamente tiene que ser desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Podría ser cuando haya cierre de balance o para que calce el cierre del balance, por ejemplo. Más que nada para tener la información a veces disponible. Uh-huh. Bueno, dentro de los principios, los principios que vamos a tener que tener en cuenta, o los tips en cuanto al contenido del informe, tenemos que incluir los grupos de interés. La organización que va a hacer el reporte debe identificar los grupos de interés, explicar cómo han respondido a las expectativas. O sea, tenemos que tener en cuenta si en el reporte estamos describiendo, estamos definiendo, estamos diciendo quiénes son nuestros grupos de interés, estamos demostrando que el contenido que estamos reportando se relaciona con ese proceso de participación que tuvimos con nuestros grupos de interés, y que el resultado de participación con nuestros grupos de interés tiene relación con los temas materiales que elegimos y que estamos reportando. Por otra parte, tenemos el contexto de la sustentabilidad, que debemos presentar el desempeño de la organización en un contexto amplio de la sustentabilidad. Tenemos que presentar cada vez que hagamos un reporte, que ya lo tengamos hecho, preguntarnos si pudimos presentar o si se puede entender cuál es el desarrollo sustentable de nuestra organización, si mostramos nuestro desempeño haciendo referencia a las condiciones o al desarrollo sostenible que tiene la empresa, teniendo en cuenta el sector, el rubro, la localización geográfica, el contexto geográfico. Además podemos tener en cuenta si describimos los temas y su interrelación con la estrategia de sustentabilidad, con los riesgos y oportunidades, con los objetivos que nos planteamos a largo plazo, si incluimos la cadena de valor en nuestro reporte. Otro de los principios, bueno, que ya hablamos bastante, es la materialidad, que
la organización que hace un reporte debe tratar los temas que reflejen los impactos económicos, ambientales y sociales significativos, y a su vez que influyan en las decisiones de los grupos de interés. Esto, en resumen, a la hora de definir los temas materiales tenemos que tener en cuenta que lo que estamos reportando, ya sea ambiental, social o económico, sea razonable, que estén representadas los intereses y expectativas de los grupos de interés, que los temas y los retos que nos estemos proponiendo sean razonables y para el sector, y también tener en cuenta las legislaciones, normativas, acuerdos, todo lo que tenga que ver con regulaciones que nos pueda afectar en las estrategias de la organización y en nuestra relación con nuestros grupos de interés. Por último, como contenido de informe está el principio de la exhaustividad, que es que el informe debe incluir el alcance de los temas materiales y la cobertura que estamos dando de cada tema material. Lo que nosotros reportemos debe ser suficiente para reflejar el impacto social, económico, ambiental, para permitir que los grupos de interés puedan evaluar nuestro desempeño en el periodo de que estamos reportando. Para esto podemos tener en cuenta, si reportamos y tuvimos en cuenta cuando confeccionamos el reporte todos los impactos que tuvimos, las causas, por qué se dieron, y si están realmente vinculadas con lo que estamos reportando realmente. A su vez podemos tener en cuenta si omitimos alguna información que puede llegar a influir en la evaluación o en la decisión de nuestros grupos de interés, y si tuvimos en cuenta los impactos realmente significativos que se dieron en el periodo que estamos reportando. En cuanto a los principios de calidad para confeccionar el importe, son 6. Primero tenemos la precisión, que es que la información comunicada sea lo suficientemente precisa y detallada para que todos los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización. Es decir, todo lo que sea indicador tiene que ser medible, si es posible informar cómo fue el cálculo, qué mecanismo se utilizó para calcularlo, si hay algún tipo de margen de error de los datos cuantitativos, si hay datos estimados, cómo se estimaron, y si la información cualitativa de los informes, lo que estamos volcando, es coherente a lo comunicado o evidenciado en otros medios o en otros mecanismos de comunicación que tenga la organización, como redes sociales, página web, campañas. Otro de los principios para que nuestro reporte de calidad, de sustentabilidad tenga calidad, es el equilibrio. Es decir, que la información comunicada refleje los aspectos tanto positivos como negativos del desempeño. Bueno, esto un poco nos tenemos que preguntar si se incluyeron tanto los resultados favorables como desfavorables en nuestro reporte, y si se muestran cuáles van a ser las tendencias positivas como negativas de un año a otro o de lo planificado. No sé, no. Otro de los principios es la claridad. José. Sí. Mateo nos consulta si hay alguna fecha límite en la que se presenta el informe o se presenta en cualquier momento del año. No, en cuanto a eso hay uno de los principios que vamos a decir más adelante, que es que se aconseja que una organización tenga una cierta periodicidad definida. Más que nada para permitir esta relación con los grupos de interés, que si algún grupo de interés necesita una información sobre nosotros para tomar alguna decisión, sepa que, no sé, en julio, todos los años va a tener esa información, pero no hay una fecha límite para presentar. No, ahí como recomendación, y esto justo es una pregunta que nos hicieron en esta misma presentación que hicimos hace unos meses atrás, cuando todavía nos podíamos ver las caras presencialmente, en la cual la respuesta fue la misma. Recomendado es que sea rápido, siempre y cuando no apuremos los resultados y pongamos cualquier cosa en la redacción solamente para que salga rápido.
Los casos de éxito que solemos ver es que salgan en marzo o abril los más rápido con respecto al año anterior. Lo más normal es que termine siendo mayo, abril, junio, a veces julio, mitad de año. y como medio tarde o remolón terminaría siendo en el último cuatrimestre, el último trimestre. No estaríamos infringiendo ninguna ley si así fuera. Incluso si fue solamente para agregarle calidad y claridad al reporte, bueno, bienvenido sea. Bárbara Muchas nos veces, consulta, sí, perdón, los, ¿querías hacer alguna sí, ampliación iba sobre a lo que decir que consultó Mateo? sí, por lo general los primeros reportes son los que más cuesta porque no está sistematizado el tema de la recolección de la información, entonces son los que más se demoran y se terminan presentando o comunicando más tarde, pero una vez que ya están más aceitados, se presentan más rápido, es más fácil recolectar la información, ya todas las áreas saben qué se les está pidiendo, entonces por eso Claro, o varía un sea, poco. volviendo un poco a la pregunta, en general es el primer reporte, quizá me salga medio tarde, los siguientes, segundo, tercero, cada vez lo voy haciendo un poquito más rápido, o sea, presentando más cerca del principio del año, suponiendo que estoy reportando del 1 de enero al 31 de diciembre de un año y reportando el siguiente año calendario. Y Bárbara nos consulta a quién se le presenta o dónde se publica. Bueno, ahí van a tener que trabajar un poco también cómo hacer la comunicación. No hay obligatoriedad de presentarlo a nadie, pero sí, si uno tuvo interacción con los grupos de interés, estaría bueno que se les muestre el resultado, porque más que nada el informe transparenta el desempeño y está enfocado en los grupos de interés. Claro, ojo, no hay obligatoriedad, más o menos, no hay obligatoriedad hoy legal en Argentina. Por ejemplo, hay un reporte parecido que exige el gobierno español a todas las empresas de más de 500 empleados. Entonces se presenta ante el gobierno. También podría ser de exigencia que presente un reporte cuando, otro caso real, cuando el BID te da un crédito, te exige que presentes un reporte. Después si lo querés publicar al público en general, o se lo mandás por mail a tu agente de cuenta en el BID, es una elección. Sí es cierto que si vamos a hacer tanto trabajo de autoanálisis, de mostrar todas las cosas lindas que hicimos, de todos los objetivos que cumplimos, si bien vamos a tratar de que sea equilibrado, ¿no? Como uno de los principios, hay que también mostrar las cosas que no nos salieron del todo bien, lo ideal sería que termine siendo publicado hacia el público en general. Hoy en día es mucho más importante la información en digital, no hace falta que se lo digamos nosotros. Las redes sociales son una muy buena manera de llegar al público en general, las campañas de mails, bueno, mucho por LinkedIn. Sí, muchas redes sociales. Por las redes sociales, claro. Y después, en general, se deja colgado en la página web de la empresa. Sí, por lo Por general ejemplo, las empresas que vimos recién, como Arcor y Globant, que son reportes que hicimos nosotros, y entran a la página, tienen desde todos los años, sí, ¿no? está el Todos historial. como PDF, descargables, libres y abiertos. Y otra cosa para responderle a Bárbara también es dónde se publica. No sé si se refiere a la utilización de las guías o de la metodología que se están utilizando, pero por ejemplo GRI no es obligatorio informar su utilización, pero se recomienda comunicarlo a GRI porque hay una base de datos donde se incluyen todos los reportes de sustentabilidad alineados con GRI, que también pueden entrar a revisarlo si quieren, pero se aconseja comunicar a GRI que se está utilizando, se está reportando en base a sus guías. Bueno, y Bárbara ahora amplía y consulta. ¿Nos podremos orientar con los ODS del Pacto Mundial o la evaluación de desempeño del Sistema B? Haciendo las mejoras, ¿nos podemos orientar con los ODS del Pacto Mundial o la evaluación de desempeño del Sistema B? Para hacer un reporte. Sí. Sí, Entiendo yo que sí.
para ir haciendo las mejoras, dice. En realidad, yo creo que habla de, una vez que en el reporte identificaste Los temas mejoras, materiales. dice, nos podemos orientar con los ODS o del Pacto Mundial haciendo esas mejoras, ¿no? Sí, totalmente. O sea, los ODS, por ejemplo, van a servir para definir a qué se va a contribuir y para planificar cuáles van a ser nuestras acciones para contribuir a cada uno de los objetivos que consideremos que van a ser útiles para nuestra organización. La comunicación del Pacto Global también nos permite evaluarnos y comunicar cómo es nuestra contribución. Así que todo sirve para ir mejorando. Y en cuanto... Y ahí, como para ampliar un poquito, tener en cuenta que siempre se habla de sostenibilidad o de sustentabilidad cuando colaboramos al triple impacto: económico, social y ambiental. Y la realidad es que no casi, todos los estándares, ODS, Pacto Mundial, o la comunicación de Pacto Global y Sistema B, con su respectiva evaluación, están todos orientados hacia lo mismo. Es decir, cuando estamos mejorando en esa dirección, estamos mejorando en todos los estándares. Por eso se Hay pueden que ver ir integrando. dónde se relaciona bien cada uno, pero sí, lo podemos utilizar como sistema de gestión para la mejora. Sí, por eso también se pueden ir integrando todos los sistemas y cuando se haga el reporte, informar integradamente a todos, no ir haciendo un reporte por cada metodología que se esté implementando. Claro. Bueno, en cuanto continuamos con los principios para confeccionar el informe, otro principio para la calidad del reporte es la comparabilidad, que es que cuando se confecciona el reporte se debe tener en cuenta de seleccionar, recopilar y comunicar toda la información de manera coherente. La información que estemos comunicando tiene que permitir el análisis de la información y la comparabilidad entre los indicadores. Por ejemplo, se pueden incluir los resultados de un año a otro, también se puede hacer una referencia a por qué se empeoró un indicador o por qué se mejoró un indicador. Y siempre tiene que estar, si vamos a comparar indicadores, tienen que ser sobre lo mismo o sobre la referencia que se está utilizando, tiene que ser la adecuada y estar justificada. Claro, algo que quedaría prolijo es, bueno, este año emitimos, no sé, 500 toneladas de dióxido de carbono equivalente al ambiente, un 14% menos que el año pasado. Entonces, estamos agregando comparabilidad a una variable cuantitativa, específica, y podemos incluso agregar con cuál fue el alcance que se realizó la medición. Pero ahí está un poco el concepto de comparabilidad. Luego tenemos el concepto de fiabilidad, es que el reporte de sustentabilidad debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar la información de los procesos utilizando la preparación del informe de modo que puedan ser objeto de revisión y se establezca la calidad de la materialidad de la información. La fiabilidad se logra completamente cuando el reporte está verificado, porque se puede asegurar que es fiable la información que se está reportando. También se puede incluir las fuentes originales sí, comentar cuáles fueron las fuentes originales para recolectar la información y reportarla. Se pueden incluir evidencias fiables para respaldar la información que se está volcando, se pueden incluir declaraciones de algún grupo de interés para asegurar que los datos que se están volcando sean reales, que atestiguen que son reales. Y por último, el último principio es la puntualidad, que es un poco lo que hablábamos antes en cuanto a las fechas, es que los reportes de sustentabilidad se deben elaborar de acuerdo a una programación periódica, de modo que la información esté disponible para los grupos de interés para que tomen la información. En cuanto a la puntualidad, podemos tener que definir si la información
primero que nada, corresponde al periodo que estamos reportando. Hacer referencia también a un próximo reporte para tener en cuenta cuándo va a ser actualizada y cuándo fueron las últimas actualizaciones o cuándo fue el último periodo para poder ir comparando la información, los plazos, la disponibilidad de la información. Bueno, no sé si quedó alguna consulta en todo el repaso entre la planificación. Mientras les damos un minutito para que revisen a ver si les quedó alguna consulta, repasemos un poco el todo. Primero vimos la sostenibilidad, su concepto, de dónde sale y por qué es importante, y no solo porque es importante para nosotros, sino cómo empieza a ser importante para todo el mundo. Después vimos cuáles son los pasos de la planificación para un reporte, o sea, no es que me siento a escribir y sale el reporte, sino que debería ser estratégicamente planificado, y por eso nosotros recomendamos 3 pasos para esa planificación, en lo cual teníamos definir el marco de referencia, definir cuáles son los públicos o los stakeholders, y después definir la materialidad. Y por último pasamos al proceso de confección en sí del reporte, en el cual terminamos de analizar esa materialidad para verificar cuáles van a ser los contenidos que vamos a reportar, no solamente a quién se lo vamos a reportar, sino qué le vamos a reportar, recolectando esa información y después tratando de escribirla en un reporte que muchas veces parece un anuario, puede tener distintas formas. Incluso hay empresas que ni siquiera ya lo hacen más en formato PDF, sino que arman un micrositio en la web para que sea un poco más dinámico. El soporte de la información puede ser de lo más variado, cada vez se imprime menos, eso es cierto. Y tratando de cumplir con el desafío de, además de cumplir con todos esos principios de coherencia, comparabilidad y puntualidad, etc., tratar de redactar algo que sea atractivo y que al mismo tiempo sea fiel a la información reportada. Ahí tenemos una pregunta de Daniela, que nos pregunta sobre el reporte de ARCOR, está hecho sobre estándares SASB, que le contemos de ellos. No están hechos solo sobre... Dale vos, dale. No están hechos solo sobre los estándares SASB, sino está integrado GRI, SASB, ODS, Pacto Global. SASB son guías dependiendo del sector o del rubro que se vaya a reportar. Son específicas para rubro o sector, no son como GRI, que son abiertas a cualquier rubro, sino que son específicas. Por ejemplo, para agricultura, para alimentación, para packing, o sea, son específicas para cada rubro. Se puede reportar una sola guía SASB o, dependiendo del rubro de la empresa, puede reportar las diferentes guías. Alejandro nos consulta, ¿se pueden incluir dentro del reporte declaraciones de algún o algunos stakeholders con los que nos relacionamos de manera permanente y que contribuyan a la reputación y justamente a la fiabilidad de la empresa? Sí, totalmente. Siempre que se relacione con algún tema material y que no quede redundante o que no sea una información excesiva que exceda la materialidad del reporte o de la organización, le da más fiabilidad y le da más reputación al reporte, básicamente. Sí, y le da humanidad también. No somos una empresa que reporta, sino que somos un grupo de personas, y que haya declaraciones o testimonios de esas personas también acerca al mensaje que uno quiere contar. Y además le estás dando llegada o te estás preocupando por tus públicos de interés también, lo estás incluyendo. Claramente. Está bueno.
Carolina consulta, ¿cuándo se realiza el primer reporte? ¿Qué punto de partida es el que ustedes aconsejan? La planificación. Sí, primero es decidirlo, o sea, primero es decidirlo. ¿Cuándo se realiza el primer reporte? Hay de lo más variado. En Argentina creo que hay reportes desde 2006, creo que es el primero, 2004. Sí. Creo que es 2006 o 2004, no estamos seguros, pero hay empresas que están reportando este año por primera vez y algunas que todavía no lo hicieron nunca. El punto de partida es... Para mí es conocer también en qué nivel de madurez de la sostenibilidad estamos, porque tal vez si somos una empresa que no tiene nada definido de sustentabilidad, ir a volcar, a hacer un reporte, tal vez nos quede un poco flaco. Sí, y va a ser más caro en términos de tiempo de lo que debería ser. Digo, porque las primeras acciones que se empiezan a ver de lo que antes se decía responsabilidad social son más filantrópicas, de donaciones, o que yo colaboro con esta fundación o colaboro con tal otra, pero quizá no está muy alineada a la estrategia de la empresa. Lo que hay que tratar de ver es cuando esas cosas se empiezan a alinear, no sé, por ejemplo, algún programa de inserción laboral, en donde estoy incorporando expresidiarios o jóvenes en situación de calle, no sé, le voy dando trabajo, no solamente una donación. Y veo que estoy teniendo buenos resultados y veo que esas personas están alineando la estrategia de la empresa, y digo, bueno, y esto, y si lo llevo a la parte de medio ambiente también, voy a ir encontrando cosas donde vea que mi estrategia de sustentabilidad se alinea con la estrategia de crecimiento de la organización. En esos casos es donde nosotros generalmente, donde vamos viendo que hay algunas empresas que hacen cosas, pero hacen un montón, así dispersas, no hay un presupuesto de sustentabilidad, las acciones son dependiendo de que el director o el dueño socio-gerente se levantó con ganas de hacer una donación y no está muy sistematizada. Entonces, el primer paso es cuando sentís que todavía podés hacer mucho más. Es como, si creés que se puede hacer más, ahí es el primer paso. Después ves si la planificación te lleva 2, 3 meses o 2, 3 años, la primera parte antes del reporte, ¿no? Perdón, vamos avanzando con alguna pregunta porque hay bastantes. De sus experiencias, ¿nos podrían comentar en qué nivel de sostenibilidad se encuentran las empresas en Argentina? ¿Nos podrían dar ejemplos de distintas empresas en cada uno de esos 5 niveles? Podemos intentarlo, podemos intentarlo. Un poco recién hablé del nivel 1 y de estas situaciones filantrópicas y donde uno trata de hacer o donde las acciones que toma son más que nada para adentro. El nivel 12, cuando empezamos a romper esos límites, es medio difícil que estos niveles de madurez sean, como se puede decir, como definitivos, porque son cuestiones que quizá en un tema, justamente hace poquito estuvimos haciendo un análisis muy importante en temas de medio ambiente para empresas de consumo masivos y analizamos un poco la madurez de cada una de nuestra empresa cliente y de sus competidores. Y vimos que en Argentina esta empresa cliente, en términos de medio ambiente, estaba muy por adelante de las competidoras, pero era en términos de medio ambiente. Es como que es muy amplio y habría que ver puntualmente dónde podemos ubicar a cada una. Lo que nosotros vemos es que el nivel 4 o 5, por ahora, y no digo que sea definitivo, pero por ahora es como que lo ocupan las multinacionales de buena reputación, ¿no? No las multinacionales que pueden llegar a tener alguna resistencia, ¿no? No quiere decir que estar en un nivel 3 sea malo, al contrario, para nosotros un nivel 3 en una pyme o en una empresa mediana significa que sistematizó un montón de sus procesos de sustentabilidad adentro de su modelo de gestión, que sería excelente. Después
a medida de que se va avanzando en la mejora continua, se llega al 4 y al 5, ¿no? Y extendiéndose a todos sus impactos en todos sus públicos de interés, o sus grupos de interés, perdón. Perdón, voy a volver. Volviendo a las matrices de materialidad, ¿dónde se puede encontrar información y ejemplos para aplicarla? Número 1, se puede encontrar información en GRI. GRI tiene toda su información libre, todo lo que es Global Reporting Initiative.com. La mayoría de la información está traducida al castellano, pero hay bastante, sobre todo de lo más nuevo, que está solo en inglés. Esa es como la principal. Y si no, en realidad va a depender, cada matriz va a depender mucho de la industria, porque yo te recomendaría que busques, si estás interesada en alguna matriz de alguna empresa, por decir cualquier cosa, tu empresa es una cementera, busca qué dicen las matrices de materialidad de Holcim, de Loma Negra, en sus reportes de sustentabilidad. En sus reportes están esas matrices. Sí, pero más que nada también va a ser importante que hagas tu propia matriz, porque vas a tener esta relación con tus grupos de interés y se va a relacionar con tu estrategia. Pero bueno, sí, para comparar o para empezar, yo iría también más al rubro de la empresa que la está realizando. Lucía consulta, ¿la utilización de los GRI o ISO 26000 va a depender del rubro de la empresa o enteramente del profesional que lo aplique? Enteramente del profesional que lo aplique, porque ambos son muy amplios. Nosotros tiramos mucho más para GRI porque es mucho más actual y mucho más actualizable, se actualiza mucho más seguido. ISO 26000 es una guía que no es certificable, pero es una guía, y recordemos que es una guía de responsabilidad social corporativa para las empresas, compañías. Por ejemplo, hoy una fundación no se relacionaría mucho con ISO 26000, porque es para empresas, no para tercer sector o sector público. Y no necesariamente es limitante. En cambio, GRI no necesariamente es limitante. GRI se puede aplicar a cualquier tipo de organización. Por eso, cualquier tamaño. En general, depende del profesional que lo aplique, pero es de mucha mayor amplitud de acción el GRI. Bueno, mucha gente agradeciendo. No sé si les quedó alguna otra consulta. Andá, si querés. Bueno, eso, una última información. La próxima capacitación dentro de nuestro ciclo de webinars gratuitos va a ser la semana que viene, con respecto a cuadro de mando integral. Esto complementa un poco la de indicadores, la de gestión por indicadores que estuvimos dando. Y por último, en la última diapositiva tenemos nuestros contactos y nuestros mails y celulares. Hoy ya darles un teléfono fijo de oficina va a sonar y no va a atender nadie, así que cualquier cosa nos escriben por WhatsApp o nos llaman al celular. Y ponemos a disposición con ustedes una charla de 30 minutos, sin compromiso comercial, para charlar un poco de estos temas y de cualquier otro tema que nosotros quizás no podamos resolver, pero podemos poner algún interlocutor válido que sepa más que nosotros. Seguramente durante mañana y la semana que viene van a estar recibiendo todos el certificado de asistencia. Una encuesta también. La encuesta. La presentación y la presentación. La presentación también va a estar incluida para ustedes. Y en cuanto a una consulta de Bárbara, sí, nosotros hacemos todo el acompañamiento, como dijimos al principio, desde el análisis del contexto, de ayudarlos a definir las estrategias, como también todo lo que sea reporte de sustentabilidad. Así que bueno, dejamos abierto un ratito más por si hay alguna pregunta más. Y esperemos que estén todos disfrutando con estos ciclos de capacitaciones que estamos haciendo abiertas. Nos gusta que nos conozcamos y la realidad es que también a nosotros
nos da información para saber qué es lo que están buscando las empresas, qué es lo que consultan, qué es lo que les interesa, así que muchas gracias por participar y ojalá se sigan sumando a nuestras capacitaciones. Bueno, si querés vamos cerrando, José. Aprovechamos para volver a agradecer y muchos saludos para todos, que terminen muy bien la semana. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, nos vemos. Cualquier cosa, si tienen cualquier otra consulta, al mail o al celular. Muchas gracias.